Bueno, para hablar un poco de lo que está pasando con el coronavirus, pero en este caso a través de crónicas, de testimonios, vamos a hablar a continuación con un periodista de la ciudad, periodista e investigador, que ha escrito el libro Pandemia, Crónicas Mundiales de la Batalla contra el COVID-19. Me refiero a Rodrigo Miró, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Bien, gracias por atendernos. Te tenemos allí para los que nos están sintonizando multimedialmente vía imagen. Así que, bueno, tenés un cuadro de Manhattan, dice detrás. No sé si era de la película o estás en Manhattan. Pueden ser ambas posibilidades. Bueno, ¿de qué se trata este libro que se llama Pandemias, Crónicas Mundiales de la Batalla contra el COVID-19? Qué particular, ¿no? Poder hablar de la pandemia o estar hablando de la pandemia justo poquitas horas después que el gobernador comunique su contagio de positivo, como decías vos recién. Mirá, el libro es un recorrido, o sea, quien lea el libro, empecemos por algo, porque yo lo digo siempre, soy de esos que alguna vez le gustó leer mucho, de pibe, de adolescente, de joven, leía mucho, y la verdad que en el último tiempo, entre Twitter, Instagram, Facebook, redes sociales y mucha pantalla, la verdad que medio que había dejado de lado el hábito de leer, voy a ser sincero. Y en ese contexto, no solo ponerme a escribir un libro, sino ofrecer que lo lean es medio raro, pero son crónicas cortitas, crónicas que se leen, son de 3, 4 páginas cada uno, y es un recorrido que te permite, en 29 crónicas, recorrer el mundo con una mirada de qué fue lo que pasó y está pasando en todo el mundo con el coronavirus. Desde países como Australia y Nueva Zelanda, a pasar por Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, o recorrer Europa. Y en cada país, Antonio, la idea es que vos puedas tener un panorama y un pantallazo rápido de qué pasó, cómo respondió ese país, cómo respondió la sociedad, cómo respondió el sistema sanitario, cuáles fueron los temores que tuvo la gente, y alguna experiencia contada desde alguien de ese lugar. No es que busqué información por internet y copié y pegué, digamos. Hay información desde cada lugar, con entrevistas en cada país, hecha a través de la distancia, como estamos haciendo ahora nosotros. Eso fue algo que permitió la pandemia, ¿viste? Una comunicación que vos puedas hablar con gente de cualquier parte. Bueno, sí, sí. Hice un recorrido, Antonio, en el cual gente que está en todas partes del mundo fue contando cómo era la experiencia de pasar por la pandemia. Y lo particular, si se quiere, fue que cuando yo lo empecé a hacer, nobleza obliga y con las dos manos en el corazón, no pensaba que íbamos a estar en diciembre con este panorama. O sea, yo empecé a escribir cuando pensaba que la pandemia, es más, cuando empecé teníamos 0 contagios en Rosario y en la provincia. Era como que yo estaba contando algo que le pasaba a los otros. Y cuando empezó a hacerse el libro, se empezó a acercar la cosa y terminé el libro. De hecho, el último capítulo, la última crónica habla de eso. La última de las crónicas habla de un contagio masivo en una familia de Rosario que causa la muerte de 3 familiares en la misma familia. Y empezaba a hablar, en esa crónica se contaba algo sobre la dificultad en la provincia de Santa Fe y en Rosario para hacer frente, por ejemplo, al 0800. Esta familia que fallecieron 3 personas, llamaban al 0800 y quedaban en musiquita de espera. Bueno, eso que pasó en el mes de septiembre fue algo que en septiembre y octubre pasó mucho acá en Rosario. Así que el libro no solo habla del mundo, sino también habla de nosotros. Claro, o sea, digamos, fue un proceso paralelo el de la confesión del libro y el del avance de la enfermedad, muy loco. Ahora, ¿cómo llegaste a estas historias de vida? Bueno, estimo que aquí la de Rosario es más fácil, pero la de otras latitudes, la de otros lugares del planeta, ¿cómo llegaste a ellas? Mira, vos arrancabas la nota haciendo el chiste sobre si estaba en Manhattan o a qué refería lo que tenía en el fondo. Manhattan, que está acá atrás, es una película de Woody Allen que me gustó mucho. Sí, sí, sí. Y nada, por esas cosas que uno a veces tiene en la vida, hobby o qué sé yo, hay algunas imágenes que fueron pasando con la pandemia. Digo, la pandemia a todos de algún modo nos sensibilizó, nos afectó. A algunos le habrá importado más, otro menos, pero no hay manera de haberle esquivado el tema. Cualquiera, desde que sea chiquitito hasta el más grande, sabe que es la pandemia, sabe que es el COVID-19. En algún momento, en el mes de marzo creo que fue, se viralizaron unas fotos, ¿recordás?, de unas fosas comunes en Nueva York. Sí, 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 sí. Bueno, por eso te hacía alusión a lo de Manhattan. A mí esa foto, me habían impactado otras, me había impactado las primeras imágenes de Wuhan cuando estaban
sanitizando las calles, iban con camiones hidrantes sanitizando las calles. Me habían impactado o había tenido idea cuando veía los balcones en Italia y en España cantando canciones, aplaudiendo a los médicos, pero creo que cuando me movilicé fue cuando vi esas fosas comunes en Nueva York en el mes de marzo. Creo que acá no estaba todavía determinada la cuarentena, estábamos por empezarla. Y yo dije, chau, qué raro que en Estados Unidos y en Nueva York un sistema de salud que se supone uno sólido esté tan complicado que haya inclusive gente que no sabe dónde enterrarla. Me puse a investigar cómo era esa historia de las fosas comunes, quiénes estaban yendo a parar ahí, y generé así una primera crónica que fue con una profesora argentina que vive hace 40 años en Estados Unidos y que me contó el origen de esa isla en el cual se enterraban los NN en Estados Unidos, y me contó también por qué había muertos del COVID-19 que estaban yendo a parar ese lugar. Claro. En realidad, lo que particularmente tiene que ver con eso, había familias fundamentalmente de latinos o de negros en Estados Unidos que, indocumentados, por ejemplo, no tenían acceso a la salud, que la salud en Estados Unidos se paga, y terminaban falleciendo en su casa. Nadie los reclamaba porque quizás era un inmigrante que había ido a Estados Unidos, a Nueva York, y su familia estaba en El Salvador, y entonces lo llevaban a las fosas NN, como NN, una fosa frente a la isla de la Estatua de la Libertad. Esa primera crónica la publiqué o la escribí, y viste cuando decís, esto me apasionó, voy por la siguiente, y empecé a escribir una crónica sobre lo que pasaba en España, porque también en aquel momento me llamaba la atención, hablamos de fin de marzo, abril, cuando se empezó a hablar de que en España estaba esta situación de que tenían que elegir a quién salvar. Eso me impactó. Que decían, bueno, hay 2 pacientes y queda una cama. ¿A quién salvamos? ¿A quién atendemos? Y resultaba que el que tenía más edad... Parecía un juego macabro. Parecía un juego macabro, ¿no? Cuando uno lo escuchaba parecía una película de terror de un juego macabro. Sí, sí, sí. Claro, bueno, y ahí fue la segunda crónica, y así empecé a hacer los contactos, y entonces cuando empezaba a buscar, es un trabajo medio como, yo suelo decir que este trabajo del libro de la pandemia fue un trabajo como de arqueólogo, de antropólogo, porque no buscaban la guía, las páginas amarillas del contacto, ni buscaban Google, era, bueno, a ver, ¿cómo puedo escribir sobre Francia? Y pensaba, si tenía algún amigo, algún conocido, algún contacto, buscaba, preguntaba, y terminaba siempre hablando con alguien que desde ese país contaba la historia que tenía, no solo el grado de interés que puede tener alguien que te cuente lo que está pasando, sino generalmente en todas las crónicas hay un punto de vinculación con la Argentina. O es un argentino o una argentina que está en ese país, o es alguien que tiene alguna vinculación afectiva con la Argentina, por lo cual la mirada que te da es una mirada que te resulta cercana. Yo lo que digo siempre cuando hablamos del libro es, el libro te propone un viaje por el mundo a través de la pandemia, pero en un tono que es como si fuera en una charla de café, en una sobremesa de un asado, no información que vos leas así, como leyendo como te la lee, no sé, en un cable de la agencia CNN, sino que sea una charla con alguien que está contando, mira, te voy a contar la posta que fue lo que pasó, claro, te voy a contar claro. por qué se desbordó el sistema sanitario de Italia, y te la cuenta alguien que está ahí mano a mano. Sí, no caer en tecnicismo, no caer en términos complicados que por allí no ayudan a comprender bien el fenómeno. Ahora, vos que comparaste experiencias de diferentes lugares del planeta, ¿qué podemos decir de acá, de Argentina, de la provincia y de la ciudad? ¿Estábamos preparados? ¿No estábamos preparados? ¿Nos agarró de imprevisto o no? Mira, Antonio, para empezar, desde el primer día el presidente de la Nación dijo que teníamos la ventaja de jugar con el diario del lunes. Cuando terminó la cuarentena, el 20 de marzo, la cuarentena obligatoria, que nos implicó por lo menos el mes de últimos días de marzo, todo abril y parte de mayo completo, que se paralizara toda la actividad económica, que solamente circularan los esenciales, que se preparara el sistema de salud, que se ampliaran cantidad de camas críticas, etcétera, nos hizo creer, eso lo cuento en el epílogo del libro, que le íbamos a llevar fácil, que la Argentina iba a estar, de hecho en algún momento pasó así, entre los mejores países del mundo, los que mejores situaciones estaban ante la pandemia. Sin embargo, lo que tenemos hoy, comenzando diciembre, es que el país está entre los que más víctimas ha tenido, entre los que más contagios ha tenido. La provincia de Santa Fe, que arrancó muy bien, terminó también entre los índices de más arriba, la ciudad de Rosario lo mismo, y yo creo que hoy, si bien es apresurado para decir, o sea, es como si vos te sentás en el entretiempo del partido, y vos decís, mirá, bueno, puedo hacer un cambio, puedo hacer 2, el que está jugando de 4 vaya a jugar al medio de la cancha, digo una metáfora futbolera, ¿no? Pero para entender, yo creo que estamos todavía en el entretiempo del partido, por lo tanto,
hacer el balance final resulta complicado. Lo que sí puedo decir, a mí las autoridades, te habrá pasado lo mismo a vos, en estas últimas semanas, Sonia Martorano, Leonardo Caruana, autoridades de salud, destacan el hecho de que nadie en la provincia de Santa Fe o de Rosario, o sea que no pasó esto que decíamos que pasó en Italia, que había una sola cama y que quedaban 2 pacientes y a quién elegir. No se desbordó el sistema sanitario. No obstante, a pesar de no haberse desbordado, la realidad es que tuvimos una cantidad de contagios y de víctimas mucho más alta de lo que en algún momento pensamos que iba a haber. Y ahí yo creo que hay de todo un poco. Yo creo que hay de todo un poco. Comparando, me decías que compare con lo que pasó en otros países. No sé si está bien comparar lo que pasa con Rosario, Santa Fe, o con lo que pasó en, no sé, en Dinamarca, Suecia o Australia. Pero si queremos jugar de comparación, hagámosla. Hubo países donde las sociedades tienen una distribución de la riqueza, de las ganancias, mucho más pareja que la nuestra, donde el resultado de la pandemia fue distinto. O sea que yo diría que entre los tildes que hay que poner, si hacemos una planilla y ponemos un tilde o una X, entre los tildes yo diría que los países latinoamericanos, con una historia de distribución del ingreso muy desigual en los últimos, por lo menos en los últimos años, hace que donde vos tengas gente, un nivel de pobreza muy alto y dificultades para, por ejemplo, en Dinamarca, en Australia, puse esos 2 ejemplos de países, se hizo una cuarentena estricta. Acá me voy de la discusión si es cuarentena anticuarentena, En Dinamarca o en Australia hubo cuarentena estricta. Se cumplió, la gente volvió a laburar y los contagios bajaron a 0. Nosotros hicimos la cuarentena estricta y cuando la gente volvió a trabajar los contagios subieron. Claro. ¿Cómo? Por eso ahí digo, Antonio, hay una parte fundamental que es no solo el sistema sanitario cómo estaba preparado, sino también cómo estaba la economía, cómo estaba la sociedad. Venimos de 4 años de un modelo muy complicado para la economía, un alto nivel de trabajo en negro. O sea, cuando vos decís el teletrabajo, ¿cuánta gente puso tener teletrabajo y cuánta gente necesitaba ganar el mango todos los días para seguir viviendo? Claro. Una multiplicidad de factores, evidentemente. ¿Cómo pueden adquirirlo y qué editorial lo edita? Mira, el libro es una coproducción con la gente del diario El Ciudadano, la cooperativa La Cigarra, que edita El Ciudadano hace bastantes años. También con la editorial Último Recurso, que lo destaco siempre porque son un grupo de gente que labura en editoriales, en libro, que no abunda esto. Vos tenés muchas editoriales en el país y en la ciudad y en un contexto en el cual está difícil la publicación de libros, pero la gente de Último Recurso hace todo lo posible para que el libro, a ver cómo decirlo, reducen al mínimo lo que ellos tienen que ganar para que el libro pueda seguir, pueda salir y pueda publicarse. Y es un libro de una calidad la verdad que me sorprendí cuando quedó editado, muy buena calidad de edición el libro. Último Recurso, El Ciudadano, y se consigue primero en todas las librerías de la ciudad, si están viendo de otros lugares, también está en Santa Fe, también está en Córdoba, también está en la ciudad de Buenos Aires, y si no querés ir a la librería, una forma fácil es pones en Facebook Rodrigo Miró y encargas uno que te llega a domicilio. Muchas gracias por el contacto, Rodrigo. A vos, hasta luego. Adiós.